Estas son algunas recomendaciones para una mejor experiencia en las clases virtuales. Apaga el micrófono y cámara antes de acceder a la clase. Accede con tu nombre y apellido a la clase. Anota las preguntas que te surjan y realízalas al finalizar la presentación del expositor a través del sistema de chat. Si estás conectado a una conexión Wi-Fi, asegúrate de colocarte lo más cerca posible del módem para que puedas aprovechar la potencia de la señal. Si alguien en casa está viendo YouTube, Netflix u otra aplicación similar, considera desconectar esos equipos durante la clase para aprovechar la velocidad del Internet. Al finalizar la clase, por favor completa la evaluación del instructor. Les damos la bienvenida a un nuevo módulo del programa de formación en principios financieros aplicados. Hoy veremos el tema Finanzas Corporativas a cargo de Rafael Mejía, cuyo perfil profesional vamos a conocer a continuación. Rafael Mejía tiene un máster en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con una especialización en Gestión de Inversiones de la Universidad de Ginebra y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Cuenta con casi 20 años de experiencia profesional en la gestión y evaluación de instrumentos financieros y riesgos de portafolios de inversión, complementado con una amplia experiencia como consultor y docente en las áreas de tesorería, inversión y finanzas corporativas, específicamente en el área de análisis financiero, gestión de activos y pasivos, estructura de capital y valoración de empresas y proyectos. Actualmente es director de inversiones y administrador de fondos de inversión en el Grupo Universal. Les dejamos con su facilitador de esta noche, Rafael Mejía. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la coordinación de este taller al equipo. Mi nombre es Rafael Mejía, como les planteé en la introducción, y les estaré acompañando como su facilitador en este taller de finanzas corporativas a nivel introductorio. Como verán, estaremos abordando, explorando diferentes conceptos o terminologías en lo que es el lenguaje financiero. Vamos a ver desde lo que es la información financiera hasta los estados financieros, su interrelación, pasando por temas como el valor del dinero en el tiempo, que es básicamente lo que es valor presente, valor futuro, conceptos de anualidad, su aplicación, tanto en la empresa como, por qué no, en la vida personal, y luego lo que es el presupuesto de capital, donde analizaríamos lo que es un flujo de efectivo y cómo podemos apoyarnos en ese insumo del flujo de efectivo para tomar decisiones de inversión y de financiamiento. Pasando luego a lo que sería el apalancamiento en la empresa, vamos a conocer el concepto de apalancamiento, vamos a ver lo que es un punto de equilibrio, qué factores tomamos en cuenta para este punto, para esos fines. Y en general vamos a explorar lo que es la utilidad de las finanzas corporativas y cómo estas pueden resultarnos interesantes incluso para analizar decisiones personales. O sea que a lo largo de todo lo que es el taller vamos a estar viendo, incluso podemos ver uno que otro ejemplo sobre cómo puedo tomar decisiones financieras a partir de estos conceptos en mi vida personal. Entonces, iniciando por qué son las finanzas. Siempre me gusta iniciar con esta parte, porque la verdad es que las finanzas no son necesariamente números puros y duros, a pesar de que sí nos basamos en los números, en las matemáticas, para tomar unas decisiones. Lo cierto es que hay cierto arte en lo que es el criterio y las decisiones para el mejor resultado. Entonces aquí lo plantean como un arte y una ciencia para administrar el dinero, para administrar recursos financieros, pero todo esto se hace dentro de un contexto. Y en ese sentido, las finanzas van a relacionar procesos, instituciones, mercados, a través de instrumentos financieros para participar en lo que es transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobiernos. Esto quiere decir que hay una implicación de lo que son decisiones sobre cómo obtener una rentabilidad a partir de los instrumentos disponibles, ponderando los riesgos implícitos. Un riesgo, señores, es básicamente un resultado no esperado, un resultado negativo a partir de eventos probables, y como sabrán hay eventos más probables que otros. Por ejemplo, en República Dominicana un evento probable que nos impactaría negativamente es la subida del precio del petróleo a nivel internacional. Hay otros eventos menos probables que se pueden dar, por ejemplo la pandemia que nos afecta ahora mismo, el coronavirus,
Era un evento bastante poco probable, pero lo que le llaman un cisne negro, un evento poco probable, pero con un impacto bastante notable. Eh, por último, las finanzas comprenden lo que es un conjunto de normas y procedimientos destinados a asegurar un objetivo, ya sea en un proyecto, en una empresa, en una entidad como en la que ustedes actualmente laboran. Entonces, cuando nos vamos a lo que son finanzas corporativas, hablamos específicamente de las finanzas de la empresa. Y aquí hablamos de inversiones en activos reales, en la obtención de los fondos necesarios para realizar estas inversiones y luego en lo que son las decisiones relacionadas con la reinversión de esas utilidades o el reparto de dividendos. ¿En qué me baso para tomar esa decisión? Y en este caso hablamos de lo que sería la rentabilidad que yo puedo ofrecer sobre el dinero que tengo disponible. Si no puedo ofrecerle una buena rentabilidad a mis inversionistas, lo más sano, lo propio, es que les devuelva dinero en forma de dividendos. Entonces las empresas, o básicamente cualquier entidad, tiene grupo de interés. Incluso los individuos tenemos un grupo de interés. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, que es el caso que proponemos acá, fíjense que no solamente son los accionistas, no solamente son los dueños de la empresa, el único grupo de interés que tiene la misma. Con los accionistas, claro, hay un compromiso con un buen desempeño. Hablamos de ganancias y de proteger el capital de los accionistas. Pero también tenemos a la comunidad. En la comunidad podemos ofrecer oportunidades de progreso. Hay un compromiso con lo que es el progreso y la equidad social en esta comunidad. Aquí hablamos de una empresa particular, se llama Grupo Financiero Galicia, por ejemplo. Pero otro grupo de interés aquí son los clientes. Tenemos un compromiso con la ética comercial y con entregarles un buen servicio a nuestros clientes, ya sean productos industriales o servicios. También están los empleados, que son otro grupo de interés súper importante en las entidades. Con los colaboradores tengo un compromiso con su desarrollo, tanto a nivel personal como obviamente a nivel laboral. Y aquí eso se hace a través de remuneración y de planes de desarrollo. Y luego también tengo mi grupo de interés con los proveedores, donde voy a tener un compromiso con la construcción de un lazo sólido con estos. Entonces, fíjense que una empresa no es solamente ganar dinero para los dueños, o en este caso para los que forman un grupo de interés, como en el caso de una entidad como la de ustedes, como la alta gerencia. ¿Hay alguna pregunta? Creo que vi alguien interviniendo. Bien, continuando. El objetivo de las finanzas corporativas, cuando nos vamos a un plano puro de empresa, empresarial, hablamos de que buscamos maximizar el valor de los accionistas. Y cuando hablamos de maximizar el valor de los accionistas, estamos buscando tomar decisiones que maximicen los beneficios futuros, que le agreguen ese valor presente a la empresa. Y vamos a ver más adelante cómo se relacionan unos con otros. Y esto se logra a través de las decisiones que vamos tomando en términos del uso de los activos, en términos de cómo financio esos activos y obviamente en las decisiones para estructurar el capital de la empresa. O sea, cómo voy a financiarme, con deuda, capital, una combinación de ambos, en qué medida y a qué costo. Y esto obviamente va a impactar en lo que es el valor de la empresa. Por otro lado, está la responsabilidad del administrador financiero, el gerente financiero. El gerente financiero es una figura que debe mantener una visión prospectiva de la empresa. Es diferente al contador en ese sentido, porque el gerente financiero, el administrador financiero debe preparar pronósticos, debe hacer una planificación pensando a futuro en qué entorno va a encontrarse la empresa, cómo puede salir impactado, o sea, qué riesgos está enfrentando y tomar las decisiones para aplicar el uso de esos fondos y obviamente la rendición de cuentas a lo que sería la alta gerencia o el consejo de administración de la misma. Coordinación y control con diferentes áreas, pagos, cobros, tesorería y la negociación en los mercados financieros y de intermediación en el caso de que haya un balance sobrante o faltante de liquidez, de dinero. Entonces hablamos de valor, señores. Fíjense que hay conceptos como lo que es el valor, el precio, el costo, que se usan de una forma, se usan de forma como si fuera lo mismo. Y lo cierto es que tienen su diferencia. En el caso del costo, hablamos obviamente de la cantidad de insumos que yo utilizo en la fabricación, en la creación de un bien o un servicio. Pero luego hablamos del precio.
En este caso, el precio viene siendo esa cantidad monetaria en la que yo acuerdo realizar una transacción. Pero el valor, señores, es lo que yo obtengo por esa inversión que estoy haciendo. Es el beneficio que estoy sacando de todo ese proceso de costo y precios. Entonces aquí hablamos de una cantidad subjetiva. Es básicamente el beneficio, la utilidad que yo obtengo, el bienestar que yo obtengo por la adquisición de un bien o servicio. Entonces, ¿de qué depende el valor? ¿Qué determina el valor? Por un lado, si vemos desde el punto de vista financiero, hablamos de lo que es la oportunidad de los flujos, o sea, en términos de monto y tiempo. No es lo mismo yo recibir un monto de 100,000 pesos mensuales a recibir 1 millón al año, 1 millón cada 10 meses. Por otro lado está lo que es el riesgo, y el riesgo depende de lo que es la empresa en general, o sea, a nivel de la empresa, a nivel micro, pero también a nivel del entorno en el que se desenvuelve la empresa. Por ejemplo, me imagino que estarán de acuerdo en que Apple o Cervecería Nacional Dominicana es una empresa exitosa. Sin embargo, va a tener un desempeño distinto si estamos en Haití o en República Dominicana. Hay riesgos diferentes en los países. Por otro lado, en el caso de la empresa, vamos a ver el aspecto operativo y el aspecto financiero. El aspecto operativo es puramente el modelo de negocio de la empresa. Ya la parte financiera es cómo yo financio esa operación. Y aquí estaríamos de acuerdo en que una estructura financiera nociva, digamos, de préstamos fuera de lo que sería la formalidad o con tarjetas de crédito, por ejemplo, cuando hay posibilidad a través de la banca, otras posibilidades a través de la banca, puede tener un impacto en lo que es el desempeño de la empresa y en su valoración, por lo tanto. Luego está la función financiera. En el caso de la función financiera, vamos a ver lo que es el gerente financiero de cara a la economía, a conocer en qué mercado se está desenvolviendo, analizar la oferta y la demanda de productos, la estrategia de precios que puede tener, cómo va a segmentar los precios en el caso de que aplique, una estrategia para maximizar sus utilidades, y esto se logra a través, señores, de análisis de costo, beneficio marginal, el beneficio adicional que yo obtengo por diferentes decisiones relacionadas con lo que sería la política de producción de la empresa. De cara a la contabilidad, el gerente financiero lo que va a evaluar es el flujo real que tiene la empresa contra el flujo contable. Hay una máxima en la valoración de empresas, en lo que es la ciencia de valoración, donde mencionan que la contabilidad, los estados contables tienden a hacer una opinión, pero que el flujo es un hecho. Lo que yo veo en mi cuenta entrando diariamente o periódicamente, eso, señores, es un hecho. Sin embargo, la contabilidad, sin quitarle méritos, está sujeta a políticas, a normas, como vamos a ver un poquito más adelante, pero también hay ciertas prerrogativas dentro de la empresa, como la forma en la que puedo registrar los inventarios, la forma en la que puedo aplicar la depreciación, salvo que haya casos como en el de República Dominicana, donde la línea recta es lo que prima. Pero siguiendo acá, voy a tener lo que es la recolección y presentación de mi información financiera y obviamente la toma de decisiones en función de esta información. Pasando luego a lo que son mercados de capitales. Este es un término utilizado para describir lo que es el mercado y las finanzas relacionadas con la recaudación de capital y con la inversión, o sea, con la fuente de los fondos y con el uso de los fondos. Y aquí vamos a obtener, a ver los usuarios, básicamente inversionistas o acreedores, que pueden ser familias, empresas, inversionistas institucionales, también prestatarios o deudores en lo que es el mercado puramente financiero, como el que regula la superintendencia, otros mercados que son los mercados de valores y también los acuerdos de negociación. Lo que sí podemos ver es que existe un conflicto básico en el objetivo de las partes, o sea, en la interacción en quienes interactúan en estos mercados. Por un lado vas a tener, si lo vemos acá como está en la grafiquita, tienes acreedores, donde hay una preferencia por liquidez y altos rendimientos, y deudores, que son aquellos que buscan financiamiento sostenible a largo plazo y bajo costo. Aquí tenemos básicamente el conflicto principal en lo que es el mercado financiero, el mercado de entidades financieras, de intermediación financiera.
donde voy a estar ofreciendo certificados, depósitos a corto plazo, depósitos exigibles, pero voy a tener una cartera de deuda con plazos mayores. Entonces, a nivel corporativo, este mercado de capital es aquel que busca financiar las inversiones en la empresa, recaudando capital desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Por un lado está la reinversión continua de beneficios generados en las operaciones de la empresa. También está lo que es la venta de participaciones comunes, en el caso de mercados ya organizados, de capital común o preferente. Y también están los préstamos bancarios o la emisión de títulos de deuda, como ya se puede en el mercado de valores dominicanos ya desde hace varios años. Entonces, existe lo que es una preferencia, una jerarquía de preferencias para financiarse, porque vamos a ver que desde el punto de vista de la retención de utilidades, la empresa no tiene un costo explícito, al igual que el capital accionario, pero desde el punto de vista de acciones, tampoco existe ese costo explícito, pero se diluye la participación de accionistas que existían anteriormente. Por otro lado está el préstamo bancario, que tiende a imponer una obligación periódica, ya sea con tasa fija o variable, a la empresa, y la emisión de títulos, que tiene similitudes con lo que son los préstamos bancarios. Lo único que aquí no tienes una flexibilidad para lo que es el pago del capital, no es un pago necesariamente amortizado. Entonces, si nos vamos a lo que es la actividad bancaria per se, vemos que tiene un alcance bastante diverso, o sea, puede tener un alcance a toda la población, incluso a través de lo que es banca retail o banca mayorista para empresas pequeñas y medianas. Y también está lo que es la banca corporativa de inversión, donde se estructuran y se llevan a cabo transacciones ya un poco más sofisticadas a lo que sería puro financiamiento o colocación de corto plazo. Aquí vamos a separar, antes de pasar a lo que es la información financiera, vamos a separar lo que es la información financiera para un banco contra una empresa no bancaria, o sea, el resto. Y vamos a ver que en una empresa no bancaria tú tienes lo que es el activo corriente o de corto plazo, y lo que también le puedes llamar un capital de trabajo o digamos activos de más largo plazo, financiado con una porción de deuda y un capital accionario. Fíjense que a una empresa no bancaria se le puede exigir, incluso para financiarle, que tenga una proporción de capital importante, o que incluso, si nos vamos a pequeñas o medianas empresas, que los accionistas tengan cierto arraigo, cierto monto o capacidad de respaldo a la empresa. Sin embargo, si nos vamos a lo que es un banco típico, vamos a ver que son estructuras altamente apalancadas. Tienen en sus activos carteras de crédito otorgadas, activos transables, otras propiedades, aunque en mucho menor escala, pero en la parte de su pasivo van a tener depósitos captados que tienden a ser a muy corto plazo, pasivos transables, en el caso de que hayan emitido títulos para financiarse a nivel público, deudas financieras, tanto con otras entidades financieras, por ejemplo, en el país o fuera, y está el capital accionario. Pasando a lo que es la información financiera. Bueno, antes de entrar a lo que es la información financiera, señores, les recuerdo que pueden utilizar el chat para ir planteando sus preguntas, y de esa forma yo apoyarles cuando al final de la sesión, respondiendo cualquier pregunta que puedan tener. Bien, entrando en lo que es la información financiera, vamos a ver que desde el punto de vista conceptual, o sea, el marco de lo que es la información financiera tiene varios pilares, lo que son los conceptos básicos de la información, las características de lo que debe ser la información financiera, los estados financieros en general, vamos a ver cada estado, los principales estados financieros, y luego lo que son esos postulados básicos de lo que es la información financiera. Bien, en el caso de la información financiera en general, debe ser útil, es lo principal. Realmente la información financiera, aparte de que debe servir para yo poder tomar decisiones, para poder reflejar adecuadamente
todo lo que ha acontecido durante un periodo o a una fecha específica, debe cumplir con estos 4 criterios también, con lo que sería la confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Fíjense que, y me atrevo a incluso agregar otra información. La información debe ser oportuna, señoras y señores. Yo no hago nada tomando decisiones al día de hoy si cuento solamente con los estados a diciembre del año pasado. Entonces yo debo contar con información contable oportuna, veraz, o sea, que yo pueda confiar en los criterios que se tomaron para esta decisión y que sea relevante, o sea, que sea información en la que yo me pueda apoyar para tomar decisiones que van a poner en juego, que van a exponer recursos de la empresa o de la entidad. Deben ser comprensibles, o sea, deben ser comparables. La verdad es que por eso es que hay que tener cuidado cuando se establecen los criterios, las políticas contables, porque no pueden estar cambiando de un año a otro, y en el caso de que vayan cambiando debe haber una especie de traducción en los estados financieros que permita comparar la información contra años anteriores, contra competidores, por ejemplo, o a nivel de industria. Entonces, si pasamos a los postulados, vamos a ver que tenemos aquellos que captan la esencia económica de la empresa o de la entidad, delimitan al ente, asumen su continuidad. Aquí yo tengo sustancia económica, o sea, lo que es la naturaleza del evento, que es lo que sirve de trigger, de gatillo para el registro de una información de una forma u otra. La entidad económica, que tenga una identidad propia, por ejemplo, les digo que como fondo de inversión, aunque estoy en un grupo universal, como administrador de fondos, cada uno de los 7 fondos que administro tienen una identidad propia. No puedo estar ligando una información con otra o una transacción entre fondos. De igual forma, eso es algo total, son patrimonios totalmente separados a lo que es la administradora o grupo universal como tal. Entonces, hay postulados básicos que delimitan esa esencia económica de cada uno de los fondos. Y obviamente está el postulado de permanencia, donde asumo que hay un negocio en marcha. Por otro lado están los postulados que establecen esa base para el reconocimiento contable de las operaciones. Aquí está bastante resumido, pero tengo lo que es el concepto del devengo contable, donde, por ejemplo, si emito una factura por una venta que he realizado, yo tengo ese ingreso que va generándose en el tiempo, va acumulándose en el tiempo, en vez de solamente registrarlo en el momento en que lo recibo. O sea, es lo que sería el postulado de lo devengado contra lo que es lo percibido. Está la asociación de costos y gastos con los ingresos de la empresa, donde voy a estar relacionando cada ingreso que tengo con los gastos que permitieron yo poder producir ese ingreso. Lo que es la valoración, la dualidad económica, donde voy a entender que para tener activos con que operar, debo financiarlos de alguna forma con los pasivos, y la consistencia que debe haber en la información financiera. Esta información financiera está regulada, está no regulada, vamos a decir que tiene un marco, digamos, de aplicación con las normas internacionales de información financiera, lo que se conoce más popularmente como las NIF, que son estándares técnicos contables. Esta entidad, la International Accounting Standards Board, lo que ha establecido es una serie de mejores prácticas para la contabilidad desde diferentes perspectivas: registro de inventarios, depreciación, reconocimiento de capital, reconocimiento de inversiones, por ejemplo, de activos de largo plazo, como una construcción de un edificio, por ejemplo, activos financieros, inversiones inmobiliarias, y ya, pero estos son a modo general. Ya lo que es la aplicación específica, por ejemplo, en un fondo de inversión, en una empresa de bienes raíces, en una empresa comercial o de producción industrial, ya va a depender de las políticas internas de la empresa. Hay un tema de supletoriedad, donde si no hay algo explícito en la norma, sí puedo recurrir a lo que son normas locales, por ejemplo.
Y en estas mismas normas tengo lo que es la definición de lo que son los estados financieros. Vamos a leer específicamente lo que plantean acá. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera, o sea, el balance general, del desempeño financiero de una entidad, lo que es el estado de resultados. Y el objetivo de los estados financieros, con propósito de información general, es suministrar información acerca de la situación, del desempeño y de los flujos efectivos de la entidad, útiles para una amplia variedad de usuarios. Fíjense que los únicos usuarios de la información financiera, de los estados financieros, no son los contadores, no son los gerentes financieros. También tenemos a los accionistas. Recuerden todo ese grupo de interés que tienen las empresas. Por ejemplo, si estuviéramos en un mercado ya más desarrollado, por ejemplo, pudiendo transar acciones, a los inversionistas, o de hecho, como lo tenemos ahora, los inversionistas en bonos, pueden estar bastante interesados, están bastante interesados en la información financiera de las empresas que son emisores de deuda. Y de hecho, por ejemplo, los regulados de la Superintendencia de Bancos tienen esa obligación de publicar a nivel de prensa lo que son sus estados financieros, y es algo de interés para todos los inversionistas y todos los depositantes, o una buena base de depositantes de estas entidades. Pasemos ahora a lo que son los estados financieros. Veámoslo obviamente de una perspectiva macro, una perspectiva general. Por ejemplo, comencemos con el estado de resultados. El estado de resultados es una especie de video, nos muestra lo que pasa desde el punto A al punto B. Por ejemplo, en un estado de resultados, van a ver que en el encabezado les plantea que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año X. Aquí lo que vas a ver es el desarrollo de la empresa durante ese periodo de tiempo. Te indica los bienes o servicios que vendieron, cuánto le costó a la empresa generar esos bienes o servicios, y luego a nivel interno, esos gastos operacionales, lo que le llaman gastos generales y administrativos. Cuánto le costó mantener esa estructura operativa. Y luego viendo cuáles serían las utilidades que quedan para los socios. Si se fijan, voy a ver desde lo que es la operación de la empresa, aquí en la parte de arriba, ingresos operacionales, menos los costos operacionales. Aquí tengo, por ejemplo, si tengo una empresa de bienes raíces, yo tengo ingresos por comisiones, ¿cierto? Pero voy a tener también gastos por comisiones a los corredores en particular. Pero aparte de eso, tengo otros gastos en los que mantengo una estructura operacional, donde voy a tener un departamento de contabilidad, un departamento de cuentas por cobrar, un departamento de mercadeo, ¿por qué no? Y esto entra en esa parte de gastos operacionales. Entonces, debemos hacer esa separación. ¿Cuáles son los gastos relacionados con el bien o el servicio que yo produzco? Pero ¿cuáles son los gastos relacionados con la operación de la empresa? Es igual, en una empresa, en un banco, por ejemplo, yo no solamente puedo vivir con lo que es la estructura de negocio. Yo ahí debo tener una estructura de control, una estructura de tecnología, una estructura administrativa, de recursos humanos. Y fíjense que es algo totalmente separado de lo que es el negocio bancario. Sin embargo, es una estructura necesaria para yo poder funcionar como banco. Luego están otras actividades, lo que le llaman otros ingresos y gastos. En este caso, entran lo que son ingresos o gastos secundarios. Por ejemplo, un ejemplo de ingresos secundarios en una empresa industrial, por ejemplo, un ingreso secundario sería el ingreso de una inversión financiera. En el caso de un banco, un ingreso secundario sería, por ejemplo, la liquidación de un activo fijo. Por ejemplo, si vende una flotilla de vehículos, si vende un inmueble, eso es una actividad secundaria. Luego está lo que serían ya impuestos para obtener una utilidad neta final. Esa utilidad, que es la que se tiende a distribuir bueno, esa utilidad neta es sobre la cual se decide si distribuir una parte como dividendos o si se reinvierte en la empresa. Pasemos ahora a lo que es el balance general. En el balance general, lo que estoy es sacando una foto. Si recuerdan, en el estado de resultados les hablaba de que era un video. Esta es una foto. Aquí yo voy a tener al 31 de diciembre
que tiene la empresa, que debe y que le queda como patrimonio al propietario, a los inversionistas. Entonces, vamos a ver que el activo, los activos son derechos, señores, básicamente. Derechos a flujos futuros. Incluye bienes tangibles o intangibles que pertenecen a la empresa, es su derecho. Ahora bien, los activos van a estar registrados en el balance general en orden de liquidez. Por eso ven que siempre empieza con efectivo, equivalentes de efectivo, y al final quedan lo que son activos fijos, activos de largo plazo, que son realizables en más de un año. Luego voy a tener esa estructura de activos financiada por lo que es el pasivo y el patrimonio. En el caso de pasivos son derechos, deberes que tiene la empresa. Son compromisos que tiene la empresa, compromisos exigibles, y de hecho se registran en función de la exigibilidad de estos. Los que son de corto plazo, lo que le llaman pasivos corrientes, van primero, se registran en el tope, y los pasivos de largo plazo, como las posiciones de largo plazo de los préstamos, van más debajo. Luego está lo que es el patrimonio, que es que se organiza en orden de permanencia en lo que es la estructura de la empresa. Por eso van a ver que primero está lo que es el capital accionario, y luego queda lo que es utilidades retenidas y luego utilidades del ejercicio. Por último, de los estados que vamos a ver acá, está lo que es el estado de flujo de efectivo. Este determina el estado de liquidez de la organización. El estado de flujo de efectivo, señores, lo que me explica es cómo el efectivo pasa de un balance, por ejemplo, el efectivo del año 2019 al cierre del año 2020. ¿Qué pasó con el efectivo? O qué operaciones ocurrieron durante ese año que me llevaron el nivel de efectivo de un punto a otro. Fíjense que este estado es requerido en la banca para aquellos que buscan un financiamiento, y tiene todo el sentido del mundo, porque aquí el banco puede ver si esta empresa es capaz de generar efectivo a través de operaciones. Si el efectivo que generó durante un año fue porque la empresa, imagínense una empresa industrial, por ejemplo, que obtuvo una cantidad de efectivo adecuada o buena durante el año, pero la obtuvo porque vendió toda su maquinaria. El banco va a entender que la empresa no va a tener capacidad de seguir produciendo. En este sentido, este tipo de estado va más allá de lo que es el balance general y estado de resultados para explicar cómo se comporta la empresa a nivel de lo que es el efectivo, o sea, si maneja liquidez. Y aquí vamos a ver una estructura general, lo que sería ingresos y pagos operacionales, me distribuye lo que son ingresos operacionales y no operacionales, o flujos de efectivo operacionales contra no operacionales. ¿Cómo yo compongo el estado de flujo de efectivo? Si vemos debajo, vamos a ver que el cambio neto en lo que es el efectivo de la empresa se puede repartir principalmente entre lo que es el flujo de efectivo generado en operaciones, que va a incluir lo que es cambios en las cuentas operativas de la empresa, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, etc. Flujo de efectivo neto de actividades de inversión. Si la empresa hizo una emisión de acciones, si la empresa recompró acciones, si la empresa luego está lo que es el flujo generado por operaciones de financiamiento, en el caso de que la empresa haya emitido deudas, haya tomado un préstamo, haya saldado un préstamo, haya abonado un préstamo, se registra a través de este punto. Pero también podemos explicar que parte del cambio neto en lo que es el efectivo se puede deber a un componente de tipo cambiario para obtener ese cambio neto en lo que es el efectivo de la empresa. Entonces, el estado de flujo de efectivo, por un lado, me verifica que las operaciones regulares generan suficiente efectivo para sostener el negocio. El tema de sostenibilidad es súper importante desde el punto de vista de la evaluación financiera. Genera suficiente efectivo para cubrir sus compromisos, evaluar la posibilidad de solicitar un financiamiento. Fíjense que aquí estamos viéndolo desde el punto de vista contable, pero yo como administrador financiero también puedo utilizar esa información junto con las partidas que componen los estados financieros para hacer una planificación y evaluar a priori si voy a necesitar dinero en una semana, en 2 semanas, en un año o en varios meses. También ver si las obligaciones contingentes pueden ser cubiertas. ¿Qué es una obligación contingente? Es una obligación que se activa dada una eventualidad.
Por ejemplo, si nos vamos a las empresas de seguro, estas tienen unas obligaciones contingentes bastante grandes. Por ejemplo, cuando yo compro un seguro del vehículo, la obligación contingente del seguro es el valor de la póliza completa. No el valor de la prima de la póliza, sino el valor por el que está asegurado mi vehículo. Si mi vehículo está asegurado en 3 millones de pesos, esa es la obligación contingente de la aseguradora, aunque la prima sea algo obviamente representativo, o sea, 100.000 pesos, por ejemplo. Y luego ver la capacidad de aprovechar oportunidades de negocio. Y es importante ver si tenemos una capacidad ociosa de efectivo para lo que es el desarrollo de la empresa. Bien. Ahora, ¿cómo se interrelacionan los estados financieros? Son 3 diferentes, pero fíjense que en el caso del flujo de efectivo, yo puedo ver esa caja final, ese efectivo que me queda al final del año, viene a formar parte del estado o del balance general al principio del año. Bien, o sea, como parte de mi activo. Pero el estado de resultados, esa utilidad neta que yo obtuve, viene a formar parte de mi balance general igual como lo que es la utilidad del periodo. Mi resultado de ese año es lo que es la utilidad del periodo, que obviamente sobre la que hay que decidir si se va a repartir o si se va a reinvertir en la empresa. Pero no es algo tan sencillo. O sea, la interrelación entre estos estados así obviamente lo podemos ver como una forma general, pero aquí podemos ver cómo diferentes partidas intervienen e interactúan para que pase desde el balance inicial cuando empezó el año, por ejemplo el 1 de enero, hasta el balance final al cierre del año, en diciembre. Y vamos a ver cómo tanto el efectivo o los equivalentes se pueden traducir en lo que es ingreso financiero para luego verse traducido en, como les decía, en intereses o en la generación de utilidades operativas. Fíjense aquí cómo está estructurado el balance general en diferentes partidas, como les decía, desde el punto de vista de su liquidez, para luego ver en el pasivo, cómo está desde el punto de vista de exigibilidad, o sea, cuentas por pagar, porción de deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, entre otros. Igual en el estado de resultados pueden ver toda la estructura, desde lo que es el ingreso total hasta lo que serían la utilidad neta, dividendos y ganancias retenidas, y luego ver cómo todas estas partidas interactúan en lo que es el flujo de efectivo de la empresa. Reiterándoles, señoras, que pueden utilizar el chat para ir haciendo sus preguntas, para verlos al final de la sesión. Bien, ¿para qué me sirve toda esta información financiera? Ciertamente, un estado financiero, un balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo bien estructurado, es bastante insightful, me da bastante perspectiva de lo que es la empresa. Sin embargo, yo puedo irme más allá, ir más profundo en lo que es el conocimiento de la empresa. Y aquí entra lo que es el análisis financiero. Este consiste en estudiar la información contenida en los estados a través de indicadores y otras metodologías que son plenamente aceptadas. Pero yo puedo usar otra información que no es necesariamente la que está contenida en los estados financieros, o puedo ir a un nivel de granularidad mayor, un nivel de detalle mayor para sacar otros indicadores, y eso me permite a mí un mayor control sobre lo que son las decisiones financieras de la empresa y el uso de los recursos de la empresa. Aquí me da una base más sólida para tomar decisiones, y esto yo lo hago a través básicamente de ratios, gráficos, análisis horizontal o vertical de lo que es el estado financiero o los estados financieros. Voy a evaluar lo que es el desempeño de la empresa y puedo utilizarlo comparándolo entre periodos o entre pares, entre competidores, y utilizando ratios. Un ratio no es más que una relación, una división entre partidas de diferentes estados. ¿Qué importancia tiene? Aquí yo puedo ver lo que es la realidad de la situación y el comportamiento de la entidad, que va más allá de lo que es puramente contable,
esa información me permite a mí obtener un esquema, digamos, un scorecard, por ejemplo, un panel de control para lo que es la planificación de otros procedimientos que son necesarios para los ejecutivos. Fíjense que en el caso de los ejecutivos, estos no utilizan pura y simplemente los estados financieros, aunque los conocen y los aprueban. Ellos se apoyan en un análisis más profundo, más detallado, que les ofrecen los diferentes departamentos en las empresas para sus comités y sus órganos de toma de decisiones. Entonces, la información me muestra puntos débiles, potenciales, que no necesariamente se pueden reconocer en una empresa. Por ejemplo, si el periodo de cobranza en un año específico es de 60 días, bien, es un dato, es relevante, pero va a ser positivo o negativo, o mejor o peor, dependiendo del tipo de industria de que se trate. Pero también, si yo lo comparo contra el periodo de cobranza de periodos anteriores, de años anteriores, me permite a mí ver si estoy teniendo una gestión más eficiente en la cobranza o menos eficiente. Pero si lo veo contra los pares, contra mi industria, me permite ver a mí si estoy teniendo una gestión más eficiente contra mis competidores. Y también me permite tomar la iniciativa de agilizar mi relación con mis clientes. Por ejemplo, yo puedo sencillamente reducir lo que es mi periodo de cobranza, ofreciendo descuentos por pronto pago. Sí, voy a obtener menos dinero, si lo veo de forma absoluta, pero tal vez la liquidez, el incremento en la liquidez que obtengo en la empresa me permite a mí reducir gastos, por ejemplo, de financiamiento en el caso de que tenga que financiar a corto plazo ciertas coyunturas. El objetivo del análisis financiero, en vez de irme a lo que sería una definición general, vamos a explicarles qué me aclara el análisis financiero. Por un lado, no es un asunto de solamente machucar números. En el caso de que yo vaya a embarcarme en un análisis financiero, debo ver cuál es el propósito del análisis y qué dudas me va a aclarar, o espero que me aclare. Qué nivel de detalle va a ser necesario. Puede ser que yo utilice la cuenta por cobrar sencillamente en la empresa, pero puede ser que yo pida cuentas por cobrar por sector, por ejemplo, o por tipo de cliente, retail y institucional, por ejemplo. Que esa es una información que yo puedo obtener de otra área, no de la contabilidad necesariamente. ¿Cuáles informaciones están disponibles? Eso es importantísimo. ¿Qué factores o relaciones van a influenciar el análisis? Y si tengo alguna limitación y cómo va a afectar mi análisis. Entonces, mis principales indicadores van a tener tres categorías generales, tres categorías principales. Desde lo que es liquidez, rentabilidad o financiamiento, endeudamiento. Y mi objetivo siempre va a ser maximizar el valor de la empresa. Maximizar el valor de mis grupos de interés. Entonces, desde cara, fíjense que hay una interrelación incluso entre todos, entre las categorías de indicadores. Entre liquidez y rentabilidad voy a tener lo que es la rotación de mis recursos financieros. Inversiones a largo plazo, a corto plazo. Pero también voy a tener la relación entre liquidez y endeudamiento, donde voy a ver capacidad de pago. Cómo puedo honrar el servicio de la deuda. Y entre rentabilidad y endeudamiento voy a ver lo que es la estructura financiera de la empresa. Luego está lo que es la fase del proceso de análisis, donde voy a medir el desempeño financiero desde el punto de vista de mi resultado y de la posición financiera. Y aquí yo voy a tener análisis estratégico, o sea, diferentes fases. El análisis estratégico, el diagnóstico financiero y un pronóstico. Ese pronóstico lo voy a hacer a partir de flujo de caja, cómo puedo gestionarlo, generación de valor y gestión del riesgo en la empresa. Si vemos un poquito, voy un poco rápido, pero este material obviamente va a quedar para ustedes, y cualquier pregunta, tanto en esta sesión como a través del contacto que pueda proveerles, más que bienvenido. De cara al análisis estratégico, voy a reconocer el contexto de mi negocio y a identificar mi estrategia corporativa. Entonces aquí estoy viendo desde lo que es el concepto del negocio, como un producto o un mercado específico, hasta lo que es la cadena de valor, pasando por mi estrategia, el valor del accionista, el valor del cliente, la descripción de la competencia. O sea,
mi modelo de negocio como tal es lo que voy a establecer acá. Y en función de mi modelo de negocio es que voy a establecer mi análisis financiero. Porque la verdad es que si tengo una empresa, digamos, online, o si tengo una empresa que va a requerir personal físico, o una empresa que va a requerir insumos para producir bienes o maquinarias, etcétera, estamos hablando de un análisis diferente. En el caso de una empresa industrial va a haber un enfoque o va a haber cierto grado de importancia en la parte de manejo de inventario, pero en la parte de, digamos, de una empresa online hay variables no financieras como lo que es el tráfico de la página que son relevantes para el análisis estratégico. Hay otros aspectos a analizar, como dentro de lo que es la compañía, el negocio en sí, el valor del cliente. O sea, aquí estoy yendo a lo que son, a lo que es ese aspecto estratégico. Van a ver un nivel de detalle acá. Posicionamiento estratégico, descripción de la competencia, estructura del sector, la economía, entre otras. Luego pasamos a lo que es el diagnóstico financiero, donde voy a identificar tendencias históricas para compararla con mi situación actual y ver cómo puedo mejorarla. Si recuerdan, por ejemplo, cuando vemos un estado financiero, la mayoría de la gente lo que hace es que mira el final, ¿cuánto me dejó la empresa? Sin embargo, lo que hay que mirar es ¿cuánto me dejó la empresa? Perfecto, ese es el bottom line, pero ¿por qué me dejó eso? ¿Puedo gastar menos? ¿Hay posibilidad de mejorar mi estructura de gasto? Eficientizarla. O sea, el gerente financiero, el administrador, el dueño de una empresa, lo que debe buscar son eficiencias. ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo puede hacer su empresa más ágil, más eficiente? Menos costos. ¿Cómo puede incrementar sus ingresos? ¿Puedo incrementar mis ingresos con la estructura actual que tengo de operación? Y esas son las preguntas que debe hacerse el que administra una empresa. A nivel del diagnóstico financiero, me voy a apoyar en los estados, obviamente, pero puedo hacer un análisis vertical entre las variables o horizontal contra años anteriores o pares. Puedo apoyarme en el análisis de razones financieras, fuentes y usos de recursos, el análisis del capital de trabajo o el punto de equilibrio que vamos a ver más adelante. Todo esto, señores, es para evitar lo que son estas causas de dificultad financiera. Porque, señores, el desconocimiento, lo que yo no conozco, lo que no veo, no puedo gestionarlo, no puedo mejorarlo. Y en este caso tengo, por ejemplo, inventarios excesivos, que viene con pérdidas por deterioro, costo de almacenaje, obsolescencia, etc. Pero también está el costo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Recordemos que cuentas por pagar y cuentas por cobrar son dos grupos totalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con otro, aunque hay algunos que piensan que pueden gestionar uno en términos de volumen con otro. Piensen en McDonald's, por ejemplo. McDonald's no tiene cuentas por cobrar, pero sí tiene cuentas por pagar, tiene sus proveedores. O en un supermercado. Un supermercado tiene toda una cantidad de proveedores, pero sus clientes son otros. Estos son grupos diferentes. Inversión en activos fijos tangibles que están por encima de la necesidad de la empresa. Por ejemplo, si ustedes escuchan a alguien decir que una fábrica tiene una capacidad instalada del doble de su venta, la verdad es que, aunque es bueno saber ese dato, es una acción totalmente nociva porque está inmovilizando dinero que puede usarse en el proceso productivo de la empresa. Luego están lo que son condiciones operativas que están muy por debajo de las demás empresas similares, un volumen de venta muy elevado que no es proporcional a su fuente de recursos, y lo que es planificación y distribución incorrecta de lo que es la utilidad. A esto me refiero, por ejemplo, a retener dinero cuando no hay dónde agregar valor para el inversionista. Si, por ejemplo, yo tengo inversionistas que me están exigiendo una rentabilidad, digamos, del 20%, y yo retengo la utilidad de la empresa para invertirlo y generar un 5% de rentabilidad, la verdad es que estoy quitándole valor al inversionista. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la parte de matemáticas financieras, ya luego de haber visto toda una variedad de conceptos financieros. En el caso de las matemáticas financieras, vamos a abordar factores desde lo que es el valor del dinero en el tiempo y luego pasar a lo que es la evaluación de flujos de efectivo.
Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat para abordarlo cuando se acabe la sesión, aproximadamente unos 45 minutos. Bien, ¿por qué es importante lo que es el valor del dinero en el tiempo? Fíjense que desde esta perspectiva yo voy a abordar diferentes conceptos desde lo que es tasa, el tiempo, o sea, el plazo de una inversión o de un préstamo, cuánto vale el dinero actualmente o en el futuro, cómo se interrelacionan. Y lo cierto es que la importancia de estos conceptos radica precisamente en que no se limita nada más a una empresa o a un gobierno. Esto es el día a día de todos nosotros, que todos los días o en el momento en que nos vemos manejando dinero por nuestros salarios, etcétera, vamos a tomar decisiones. Y este tipo de herramientas nos permiten tomar mejores decisiones porque nos permite ver cuánto vale la posibilidad de obtener un dinero en el futuro a partir del dinero que tengo el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo hay una convertibilidad entre lo que es el valor al futuro contra el presente y cómo puedo tomar mejores decisiones financieras desde el punto de vista del flujo de efectivo, tomando en cuenta la oportunidad, o sea, en el momento en que ocurren los flujos de efectivo, el riesgo, o sea, la certeza que yo tengo de que ese flujo de efectivo se va a realizar en ese momento y obviamente el impacto de la inflación, cómo se toma en cuenta aquí. Entonces fíjense aquí que yo hablo de valor presente mayor que valor futuro. La verdad es que toda buena inversión es aquella en la que el valor presente del flujo que yo espero obtener es mayor que el dinero que yo estoy invirtiendo hoy. Es algo que me parece bastante lógico. Si el valor, el beneficio que voy a obtener me compensa lo que voy a invertir y me deja algo adicional, entonces es una buena inversión. ¿Qué es más valioso para mí como inversionista o como alguien que toma una decisión financiera el día de hoy? Porque no es nada más inversión, puede ser deuda. Si el valor de esa deuda en el tiempo es menor a lo que me están entregando hoy, es una buena decisión financiera endeudarse. Obviamente lo que le llaman deuda sana. Entonces, ¿qué es más valioso para mí? ¿100 pesos hoy o 100 pesos en un año? Lo cierto es que en el contexto de valor del dinero en el tiempo existen dos grandes verdades. Por un lado, un peso hoy vale más que un peso mañana. Eso es un refrán, sabiduría popular. Pero por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista financiero, un peso seguro, un peso sin riesgo, vale más que un peso con incertidumbre. Por eso es que el dinero de hoy vale más que el dinero mañana. Luego vemos que lo que es el tipo de interés, la tasa de interés como tal, es una especie... bueno, vamos a ver que es una especie de un convertidor, es una relación de equivalencia entre dinero hoy y dinero mañana. El ahorro como tal, fíjense que es consumo diferido, sencillamente. Yo guardo dinero para, como dicen, guarden dinero para mayo. Yo guardo dinero hoy para usarlo, gastarlo en un inicial, gastarlo en un viaje, en la universidad, en el inicial de una casa, en el futuro. Entonces, esa tasa de interés es un tipo de cambio entre consumo futuro y presente. Obviamente hablamos de una tasa real libre de riesgo, o sea, una tasa de interés real es una tasa de interés que realmente me agrega valor en el tiempo, más allá de lo que es la inflación. Me cubre la inflación y me da algo adicional. Entonces hablamos de lo que es prima de inflación y prima de riesgo, que es ese componente de la tasa de interés que me compensa por esos factores. En el caso de la prima de riesgo estamos hablando de, bueno, sabemos, no es lo mismo tú invertir un dinero en una cooperativa que en Banco Popular, por ejemplo. O sea, en ese caso, yo podría exigirle una cantidad mayor, dependiendo de la cooperativa que se trate, obviamente. El concepto de tasa de interés es, digamos, la piedra angular de lo que es todo este entramado de las matemáticas financieras. Y su comprensión es lo que nos va a apoyar a nosotros a tomar mejores decisiones como individuos y también como empresas y como profesionales. Esa tasa de interés la voy a utilizar para lograr esa relación de equivalencia entre flujo, valor presente y valor futuro en una empresa o a nivel de vida personal. Y me sirve, y la puedo ver desde diferentes perspectivas. Desde el retorno requerido, o sea, cuánto es que yo le voy a exigir a alguien para hacer esa inversión, a una entidad para hacer una inversión, o sea, mi rendimiento esperado, una tasa de descuento para determinar lo que es el valor presente de flujos futuros que puedo esperar, y también el costo de oportunidad. Un costo de oportunidad, señores, es el costo de la mejor alternativa desechada. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad,
dos alternativas de inversión en un bono de Banco Central al 10% y un certificado financiero al 9.5%, por ejemplo, si yo elijo Banco Central al 10%, mi costo de oportunidad es ese 9.5% que yo dejé de tomar para irme por la alternativa elegida. Ahora vamos a ver lo que es el valor futuro contra el valor actual o el valor presente. Aquí yo sencillamente voy a ver, puedo verlo tanto para un periodo, para un año, como para diferentes periodos. Vamos a verlo de forma gráfica adelante para que entiendan cómo funciona, cómo yo puedo ir capitalizando o acumulando un valor en el tiempo. Lo cierto es que yo puedo hacer el cálculo directamente, como lo pueden ver al final, o periodo por periodo. Igualmente puedo traer el dinero del presente al futuro o viceversa. Lo cierto es que hay una relación entre ambos, pero si lo queremos, para aterrizar un poquito mejor el concepto, esto les quedará para su análisis y para las preguntas. Vamos a ver de esta forma. Si yo tengo 100 pesos hoy, yo tengo la alternativa de gastarlos o de invertirlos. Supongamos que yo puedo invertirlo un 10%, es una buena rentabilidad al día de hoy. Si yo lo invierto durante 3 años, o sea, 3 periodos, eso, si voy capitalizando los intereses, me acumulará un monto de 133.10 pesos en 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, recibiendo conforme el 10%, o sea, asumiendo el 10% como una buena tasa, un rendimiento requerido, digamos, voy a ser indiferente entre tener y gastar 133 pesos en 3 años o tener y gastar 100 pesos el día de hoy. Bien, ahora bien, eso soy yo que quiero un 10%. Si el banco me ofrece un 11%, me está más que compensando lo que yo quiero y voy a tener una rentabilidad mayor. Ya ahí, lo que eso me produzca en el tiempo va a ser mayor, va a representar un valor mayor y voy a estar, por lo tanto, más motivado a invertir el dinero en vez de gastarlo hoy. Sin embargo, si yo estoy cerrado en que quiero un 10% y el banco lo que me ofrece es un 8%, estamos diciendo que yo soy indiferente entre 100 y 133 entre años. Si el banco con un 8% lo que me va a ofrecer es menos de 133 entre años, porque yo lo que necesito son 133 al menos, entonces en ese caso voy a gastar el dinero hoy. Todo tomando en cuenta la oportunidad de los flujos, o sea, cuándo ocurren los flujos, el riesgo y, o sea, la probabilidad de que me fallen y lo que es la inflación. Otro concepto interesante acá en el valor del dinero en el tiempo, en matemáticas financieras, es el de las anualidades. En este caso, hablamos de flujos y equivalentes. Por ejemplo, nuestro sueldo es una anualidad. Una suscripción al periódico, a una revista, a un gimnasio, es una anualidad. Voy a tener un flujo equivalente en el tiempo, indefinido, que puede ser indefinidamente, es una perpetuidad, o durante un periodo X, viene siendo una anualidad. Y de igual forma, yo lo que voy a hacer es que voy a traer cada flujo de efectivo o al futuro o al presente. En el caso de que lo traiga al presente, es el valor presente de una anualidad puede ser, por ejemplo, me puede apoyar a mí en la decisión de pagar un año de gimnasio por adelantado o pagarlo mes a mes. Pero en el caso de valor futuro, si lo quiero llevar al futuro, lo que estoy considerando es, por ejemplo, un plan de ahorro, un plan de inversión, que me puede decir a mí, si yo ahorro 100,000 pesos o 10,000 pesos mensuales, ¿cuánto voy a tener acumulado en un año? Por ejemplo, la evaluación de los fondos de pensiones de nuestra cuenta de ahorro individual pondera esto, pero tiene un componente creciente, que es en este caso el crecimiento de los ingresos. Luego está lo que es la perpetuidad, donde voy a tener el mismo flujo equivalente, distribuido equivalentemente en el tiempo, o sea, años, cada mes, cada semana, pero aquí los tengo hasta el infinito. Por ejemplo, si yo tengo una casa y la tengo alquilada, sin término, por ejemplo, puede evaluarse como una perpetuidad. En este caso, la evaluación de una perpetuidad es bastante sencilla, es sencillamente dividir lo que es el flujo efectivo entre la tasa de interés relevante. Veamos un ejemplo de anualidad contra perpetuidad. Aquí vamos a ver un ejemplo rápidamente. Suponga que usted
se puede jubilar a los 50 años, va a recibir una renta vitalicia de 50,000 pesos mensuales hasta que muera. La tasa de interés relevante es de un 1% mensual y la empresa le dará la renta suponiendo que usted va a tener una larga vida, o sea, una probabilidad de llegar a los 90 años, 95 o, ¿por qué no 100 años? ¿Cuál es el valor actual del fondo que la empresa debe tener para cubrir esa obligación? Si yo lo veo como una perpetuidad, lo puedo ver como una perpetuidad de hecho porque es un plazo bastante largo. Si yo divido 50,000 pesos entre un 1% o 0.01, me va a dar un valor actual de 5 millones. Eso quiere decir que la empresa debe tener 5 millones el día de hoy para invertirlo en el mercado y poderme pagar 50,000 pesos mensuales hasta que los fondos se agoten. Pero veámoslo desde la perspectiva de una anualidad, con la fórmula de valor presente de anualidad que vimos en el slide anterior. Si vivo 90 años, la empresa puede limitarse a tener 4.957.000 pesos. Si vivo 95, debe tener un poco más. Si vivo 100 años, un poco más, 4.987.000. Fíjense que todos son muy cercanos a los 5 millones, en todo caso, porque son plazos bastante largos. Sin embargo, tener los 5 millones me asegura a mí poder cubrir efectivamente el compromiso asumido de 50,000 pesos mensuales durante un plazo largo. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat para verlas al terminar la sesión. Pasando a lo que es la inflación y tasa de interés, vamos a verlo rápidamente. Y el caso de la decisión, tomando en cuenta la inflación, es precisamente por la capacidad de compra o el poder adquisitivo, que tiende a reducirse en el tiempo. En este sentido, en la tasa de interés nominal debe ponderar ese factor de esa prima de inflación y la tasa real de crecimiento del poder adquisitivo que me ofrecería. Entonces, para concluir con esta parte de valor del dinero en el tiempo, vamos a ver algunos puntos que son clave. Por un lado, solo podemos sumar montos que estén representados en el mismo punto del tiempo. Yo no puedo sumar el flujo del año 1 con el flujo del año 2. La tasa de interés, el valor futuro, se incrementan con el número de periodos. El número de periodos, por otro lado, y el valor futuro se incrementa solamente con un aumento de la tasa de interés. Mientras mayor sea la frecuencia de capitalización, o sea, mensual, diario, trimestral, mayor va a ser el valor futuro y por tanto menor va a ser el valor presente. Pasando a lo que es la decisiones de inversión, los análisis de decisiones de inversión, vamos a ver lo que es el presupuesto de capital y el flujo efectivo, o lo que es el cash flow, que es una especie de representación de las cantidades que recibo y el momento en que los recibo, o lo gasto. Lo que es el presupuesto de capital en sí, señores, es un proceso de administración y planificación de lo que son las inversiones de la empresa y de lo que puede hacer a largo plazo. Recuerden que la empresa cuenta con recursos limitados, igual que la economía. Tú vas a hacer una distribución de recursos limitados que tienes. Y ese proceso me va a permitir identificar, ejecutar y evaluar las posibles inversiones que pueden ser rentables para la empresa. Y tiene todo un proceso, desde lo que es la generación de ideas, hasta el análisis de propuestas individuales, planificación del uso de los recursos y el monitoreo y post-auditoría o seguimiento. Entonces, el principio básico es que mis decisiones se van a basar en lo que es el flujo de efectivo. La oportunidad de los flujos es crucial, o sea, el momento en que ocurren los flujos de efectivo es crucial. El flujo de efectivo se basa en costos de oportunidad, o sea, qué puedo hacer con ese dinero, en qué momento, mis alternativas. Se analiza en una base post-impositiva y el costo de financiamiento se ignora, tiende a ignorarse. Entonces, el presupuesto de capital no es exactamente equivalente a lo que es la utilidad neta, es algo importante. Hay otros conceptos relevantes que pueden ver más adelante, como el costo hundido, costos de oportunidad, el flujo de efectivo incremental, que es importante. Por ejemplo, en un proyecto de cambiar la flotilla de vehículos, yo tengo que ver cuál es el flujo adicional que me va a reportar, o el ahorro adicional que me va a reportar tomar esa decisión. Y flujos convencionales contra no convencionales, que vamos a ver más adelante. Entonces, recordando los principios, un peso hoy vale más que un peso mañana, un peso cierto o seguro vale más que un peso incierto. Pasando por lo que es el costo de capital, donde vemos que es un componente crítico para la toma de decisiones.
El costo de capital es básicamente ese costo que me engloba todo lo que es mi financiamiento de mi actividad. Digo de mi actividad porque puede ser empresarial como personal. Si yo, por ejemplo, tengo 5 préstamos personales o 5 préstamos personales hipotecarios y de vehículos más tarjeta de crédito, mi costo de capital es el costo ponderado, el promedio ponderado de esas deudas. Ok, y ese sería mi costo de capital promedio ponderado. En el caso de una empresa debe ponderar lo que es el costo de sus accionistas, el costo de su deuda, el costo de deuda preferente si la tiene, etc. Entonces, ese costo promedio ponderado de capital me refleja el costo de oportunidad promedio de la empresa. Si mi promedio de deudas, por ejemplo, a nivel personal, es de 10%, si mi deuda hipotecaria, vehículo, todo es promedio ponderado de 10%, se supone, viéndolo así puro y duro, que mi decisión, en el caso de tener una disponibilidad de efectivo, debe ir a abonar o a rebajar la deuda en vez de invertir, por ejemplo, al 5%. Ya lo que es la decisión o la preferencia de la liquidez es algo que varía de persona en persona. Por otro lado está el costo óptimo de capital, el costo de capital óptimo, donde voy a tener todo un cronograma de oportunidades de inversión. Por ejemplo, imagínense la superintendencia si surgen 100 iniciativas para ahorro, digamos como han hecho en otras empresas que han sustituido lo que es el uso de vasos plásticos, regalándole una taza o un pozuelo y un termo a cada empleado. Por ejemplo, ellos lo que ven ahí es comparan el costo actual de regalarle un tazón o un termo a cada empleado contra el valor presente de todo el gasto en vaso plástico. Pero también está lo que es la conciencia del medio ambiente, etcétera, que son otros beneficios de naturaleza no financiera. En el caso del costo óptimo de capital, yo lo que voy a ver es cómo varía el costo de las acciones, mi costo de capital accionario y el costo de mis deudas, de forma tal que yo pueda maximizar el valor de mi empresa. Vamos a ver este gráfico. La línea azul, por ejemplo, es lo que es el costo de capital accionario. Mientras mayor es la proporción de capital accionario en la estructura financiera, más rendimiento me van a exigir los accionistas. Por otro lado, mientras mayor es el costo, la proporción, digamos, de deuda dentro de mi estructura financiera, igual, por la percepción de riesgo, el banco me va a cobrar un mayor costo a nivel financiero. Entonces yo debo buscar la combinación de deuda y de capital que va a maximizar el valor de mi empresa. Recuerden que el valor presente es tomando el flujo de efectivo entre un factor de capitalización o de descuento, en este caso, que toma en cuenta la tasa de costo de capital. Mientras mayor es la tasa de costo de capital, mientras mayor es ese denominador, menor va a ser mi valor presente y viceversa. Entonces tenemos varios métodos para seleccionar, digamos, lo que son las inversiones. Por un lado está lo que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el payback. Vamos a ver ahora en mayor detalle cada uno. Por ejemplo, aquí el valor presente neto viene siendo sencillamente el valor presente de todos los flujos de efectivo comparados contra la inversión inicial. En este caso, si el valor presente neto es mayor que 0, es un proyecto rentable, hay que realizarlo. Si es menor que 0, no es rentable, se archiva o se elimina. Y si tiende a 0, es un proyecto en el que sería indiferente hacerlo o no. Veamos un ejemplo. Consideremos una inversión inicial de 12.950 pesos el día de hoy, con un plazo estimado a 10 años, flujos anuales de 3.000 pesos y una tasa de costo de capital de 12%, o sea, mi rendimiento requerido. Si lo vemos aquí en el cuadro, el valor presente de ese flujo es de 4.000 pesos. Ese valor presente neto de 4.000 pesos, lo que quiere decir es que yo soy indiferente. Perdón, no soy indiferente. Entrar en ese proyecto, en esa inversión, digamos, yo invertí 12.950 y recibí 3.000 durante 10 años. Es exactamente lo mismo que alguien venga y me diga, me regale 4.000 pesos el día de hoy. Esa inversión vale, aparte de la inversión inicial realizada, vale 4.000 pesos.
¿Ok? Porque esto viene siendo el valor presente de todos los flujos de efectivo sumados menos los 12.950. Eso me da un excedente en valor presente de 4.000 pesos. O sea, no hacer esa inversión me cuesta 4.000 pesos. ¿Entendido? Por otro lado está la tasa interna de retorno. En el caso de la tasa interna de retorno, la definición general que se da es que es la tasa que convierte mi valor presente neto en cero. O sea, imagínense que yo cambio ese 12% que yo le presenté acá, lo voy incrementando, aumentando el denominador, hasta que esos 4.000 se convierten en cero. O sea, ¿a cuánto tiene que subir la tasa para que eso se convierta en cero? Imagínense que yo, por ejemplo, cojo el dinero prestado, los 12.950, y me cuesta un 12%. ¿A cuánto tiene que aumentar la tasa de interés para que ese proyecto valga cero para mí el día de hoy en vez de valer 4.000? Vamos a ver ahora. Vamos a ver ese ejemplo ahora. En el caso de la tasa interna de retorno, hablábamos de que es la tasa que va a convertir mi flujo de efectivo, el valor presente de ese flujo de efectivo, en cero. Tenemos el mismo ejemplo, 12.950 invertido hoy y 10 años de 3.000 pesos. Si mi tasa de descuento es de 12%, ¿qué tasa de interés me va a llevar el valor presente de ese flujo a cero? Y viene siendo ese 19%. Permítame pasar rápidamente a un Excel para presentarles esa relación. Aquí pueden ver, señores, el valor presente, el flujo de efectivo, perdón, lo que es la tasa interna de retorno, con su función en Excel, me da 19%. El valor presente de ese flujo, si yo saco el valor presente de cada flujo a la tasa de TIR, me da 0%. Me da 0, perdón, el día del valor el VPN con la TIR, pero con el 12% me da los 4.000 pesos. Sin embargo, si la tasa de interés, por ejemplo, suben al 25%, ya ese mismo proyecto, ese mismo flujo de efectivo es negativo para mí. Yo pierdo dinero si entro en ese negocio. Porque mi mínimo requerido es 12%, pero ese costo de 25% ya me quita valor, no me agrega valor. ¿De acuerdo? Volviendo a lo que es la presentación, vemos esa relación entre la TIR y el VPN, donde a medida que aumenta la tasa de descuento, el mismo flujo efectivo lo que va es perdiendo valor, reduciendo valor. Fíjense que pasa de 12% a 19%, ya el valor presente neto se convierte en cero. Pero si sigue subiendo por encima del 19%, por ejemplo a 25%, ya empiezo a perder valor. Entonces, pasando a lo que es esta parte de los proyectos. Señores, miren, y quiero que lo vean incluso a nivel personal. Por ejemplo, aquí están, en lo que es la evaluación de flujo de efectivo, están las decisiones entre comprar y alquilar una vivienda, están las decisiones entre financiar un vehículo incluso, o entre hacer una inversión por X tiempo y luego hacer una compra de un activo grande. O sea, este tipo de conceptos y de herramientas nos apoyan en nuestras decisiones de inversión, en nuestras decisiones de nuestra vida diaria. Por ejemplo, pagar el colegio entero hoy o pagarlo en plazo, someter un plan de pago. Todas esas son decisiones que se pueden tomar con estas herramientas. Luego pasamos a lo que son otros conceptos como proyectos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, como decía, tenemos recursos limitados. Podemos ver proyectos independientes donde yo puedo entrar en ambos. Por ejemplo, puedo comprar los muebles y una televisión. Son dos proyectos diferentes, por ejemplo, pero uno no impide la compra del otro. Sin embargo, si tenemos proyectos, digamos que por la razón principal, digamos, la disponibilidad, si tengo solamente una disponibilidad de 100.000 pesos y tengo dos alternativas que cuestan cada una 60.000, esos son dos proyectos mutuamente excluyentes, por ejemplo. La aceptación de uno impide de plano la aceptación del otro. Y aquí, específicamente cuando los proyectos son excluyentes, es que el VPN y la TIR pueden presentar resultados contradictorios. No siempre lo hacen, pero
En el caso de que los presenten, lo que debemos recordar es que mi objetivo siempre va a ser incrementar el valor presente del inversionista, incrementar su riqueza. Y en ese sentido, el valor presente neto es el mejor criterio. Y vamos a ver dos ejemplos de por qué. Yo puedo tener proyectos con un patrón de flujo de efectivo diferente. Aunque cuesten lo mismo, 200,000 pesos cada uno, el proyecto A, por ejemplo, me ofrece 80 pesos anuales por 4 años, y el proyecto B, 0, y me ofrece un valor de 400 en 4 años. No suman lo mismo, de hecho. Si se fijan, el valor presente neto es positivo y la TIR es positiva y bastante interesante en ambos casos. Sin embargo, fíjense que la TIR en el proyecto A te dice que si el criterio de la TIR te dice que el proyecto A es mejor, pero el proyecto B tiene un mayor valor presente neto. Ambos proyectos son rentables, pero si la tasa de descuento varía, como lo ven en la primera columna, desde 0 hasta 30, vamos a ver el valor presente neto cómo varía. Hay un punto, esa franja amarilla, que es lo que se llama el punto de crossover, el punto en el que yo soy indiferente entre los dos proyectos. O sea, si mi tasa de descuento es 10%, como en el ejemplo de arriba, yo voy a preferir el proyecto B. Pero a medida que las tasas de descuento o las tasas de interés suben, llega un punto en que yo soy indiferente y luego llega un punto en que el proyecto A me agrega más valor. Y ven aquí cómo cambia esa identidad o esa preferencia entre proyectos a medida que varían las tasas de interés. Lo que yo tengo que preguntarme como inversionista, como a nivel personal, es qué probabilidad yo tengo de que aumenten las tasas de interés hasta esos niveles en los que yo cambiaría de preferencia. Por otro lado están los proyectos con escala distinta. Es verdad, yo puedo tener, no 100, no, yo puedo tener 400,000 pesos. Si yo invierto los 100,000 pesos en el proyecto A porque tiene una TIR mayor, una rentabilidad mayor, yo estoy dejando de asumir el proyecto B. Y si nada más tengo 400,000 pesos, por ejemplo, estoy dejando 300,000 ociosos. Entonces, en este caso, el proyecto que agrega más valor al inversionista es el proyecto B. De igual forma, con el cambio en las tasas de descuento, hay un punto de crossover, hay un punto en el que soy indiferente entre ambos proyectos. Los principales conceptos son lo que es el BPN, el valor presente neto, y la tasa interna de retorno. Pero hay otros criterios que son menos relevantes, pero que tienden a utilizarse igual. Por ejemplo, el periodo de recuperación. Si lo vemos, es el periodo de tiempo necesario para que un flujo de caja cubra el monto total de la inversión. Pero este tipo de criterios viola el precepto de que yo no puedo sumar los flujos de diferentes periodos. Por ejemplo, si yo invertí 400,000, yo puedo sencillamente ir compensando con los 170 hasta que me cubren los 400,000 pesos invertidos. Este es un método sencillo, pero tiene una desventaja, y es precisamente que no toma en cuenta el flujo efectivo luego de que se cubre la inversión. O sea, no lo considera para nada. Está el periodo de recuperación descontado, que básicamente lo que hace es que ajusta el flujo efectivo a lo que es el valor del dinero en el tiempo. Muy bien, señores, recordándoles que pueden ir planteando sus dudas en el chat. Vamos a continuar con el último punto de la presentación, donde vamos a ver lo que es el análisis de costos y punto de equilibrio. Esto es más útil o más utilizado en lo que es desde el punto de vista de las empresas. Fíjense que el precio de venta no es una casualidad, señores. El precio de venta depende de varios factores. Por un lado, depende de los costos de la empresa, obviamente, tanto fijos como variables, pero también depende de la capacidad que tenga el mercado. La característica del producto o del servicio, los segmentos que puedo servir y las utilidades que estoy buscando, que estoy persiguiendo como empresa. Entonces vamos a ver que hay algunos factores que son puramente de mercado y otros que son puramente del proceso productivo de mi empresa. Entonces voy a tener lo que son los costos fijos, que son costos relativamente independientes de lo que es la cantidad de unidades producidas, o sea, del nivel de producción. Por ejemplo, la nómina de empleados
los costos sociales, digamos, de seguridad social, debo cubrirlos aunque no produzca ni un palillo en mi fábrica. El alquiler de oficina, entre otros. Pero también tengo costos variables, que esos son costos inherentes al proceso de producción, varían proporcionalmente al proceso de producción. Y aquí está lo que es materia prima, insumos, flete, arrendamiento de maquinarias, combustible, horas extra del personal, etc. Entonces, si quiero ir a lo que es el punto de equilibrio, voy a ir a lo que es ese punto donde los gastos son exactamente iguales, o los costos totales son iguales a lo que es el ingreso que obtengo. No tengo ni ganancia ni pérdida. Si lo veo desde diferentes aristas, por ejemplo, el precio de venta unitario en el mercado puede ser mayor o igual a lo que es el precio de venta unitario para mí como empresa, donde puedo tener prerrogativa de vendérselo más barato a los empleados, a otra persona, pero ese precio debe cubrirme mi costo variable, mi costo fijo y el margen de utilidad que yo quiero obtener. En ese sentido, el punto de equilibrio es el nivel de operaciones en el que el ingreso y el gasto es exactamente igual. Es importante para determinar o evaluar lo que es la posibilidad de programar nuevas actividades en la empresa, conocer las actividades que están subvencionando otras. Por ejemplo, si yo produzco, digamos, dos lápices y lapicero, puede ser que la actividad de lapicero me esté subvencionando en parte la fabricación de lápices. También conocer el nivel mínimo de ventas que yo debo obtener para no incurrir en pérdidas. Entonces recordemos que el costo variable varía con el nivel de producción, pero el costo fijo, por otro lado, es totalmente independiente al mismo. El punto de equilibrio, si lo vemos gráficamente, si yo busco las unidades de producción, veo ese punto en el que yo empiezo a obtener beneficios a partir de las unidades que voy produciendo. Si produzco menos de ahí, entonces voy a tener una zona de pérdidas. Veámoslo con un ejemplo. Mi fórmula general vendría siendo lo que es el ingreso, precio por cantidad, definido como precio por cantidad, va a ser igual a lo que es el costo fijo más el costo variable por la cantidad. O sea que fíjense que en ambos lados de la ecuación tomo en cuenta lo que es el factor de la cantidad. Lo que yo quiero ver aquí es qué tanto yo tengo que producir para obtener un beneficio. O sea que fíjense que no es algo tan sencillo como obtener una idea, sino que después de obtener la idea y de crear mi modelo de negocio, yo tengo que ver qué nivel de producción yo debo lograr. Porque si mi capacidad está por debajo de ese mínimo, dada mi estructura de costo, entonces debo replantear lo que es el negocio completo. Vamos a ver un ejemplo acá. Una empresa que fabrica despertadores tiene un precio de venta de cada despertador en 3,000 pesos en el mercado. El costo variable por unidad es de 1,000 pesos y el costo fijo de la empresa asciende a 10 millones de pesos. O sea, fíjense que el costo fijo yo lo puedo determinar de forma unitaria, o sea, por unidad producida. Pero la verdad es que el costo fijo total, el alquiler, los sueldos, etcétera, es algo que yo puedo verlo de forma global incluso. Pasemos aquí a lo que es la fórmula. Cuando tomo las 3,000 unidades por la cantidad, no sé la cantidad, esa es la variable que voy a determinar, me dice que es igual, es una identidad, a 10 millones más 1,000, que es el costo fijo, por la cantidad. Si despejo la cantidad, ya hago la operación matemática, me da un resultado de 5,000 unidades. Lo que me está diciendo, aquí lo vamos en el recuadro de la solución, es que el punto de equilibrio de la empresa es de 5,000 unidades, 5,000 despertadores. Lo que significa que si vendo 5,000 despertadores, mi beneficio va a ser 0. Si vendo más de 5, voy a obtener un beneficio, y si vendo menos de 5,000, voy a obtener pérdida por la estructura de costo que tengo. Entonces, en este caso, puedo ver otros aspectos. Por ejemplo, no es puro y duro 5,000. Recuerden que en un proceso de producción hay errores, hay desperfectos. Entonces, debo tomar una precaución
de aumentar, digamos, vamos a aumentar un 5%, los 5.000 o 10% para redondearlo, y debo producir 5.500 para poder cubrir esa posibilidad de tener errores. Pero otra cosa que yo puedo hacer es evaluar mi estructura de gasto fijo. Tiene que ser 10 millones, puede ser 8. Si es de 8, yo puedo bajar mi punto de equilibrio. Entonces, como administrador financiero, fíjense que no es solamente ver puro y duro los estados contables, verlo en blanco y negro. Yo tengo que sentarme, analizarlo, ver la perspectiva económica, ver cómo puedo lograr eficiencias dentro de la empresa y gestionar ese punto de equilibrio. Entonces, para esto también entra lo que es el concepto de apalancamiento, donde el apalancamiento básicamente es el resultado de utilizar deuda o utilizar o aprovechar el costo fijo que tengo para generar rendimientos extraordinarios. Por ejemplo, si yo puedo obtener mayores ganancias aumentando las ventas, yo lo que voy a tratar de hacer es que con los mismos empleados que tengo, voy a tratar de ponerles metas más agresivas, obviamente dentro de lo que sea factible, para mejorar el desempeño de la empresa. Con la misma estructura y los mismos gastos. Puedo también buscar ahorros en los gastos, en la estructura fija. Mejor negociación en lo que son gastos variables. Y el incremento del apalancamiento lo que me da como resultado es el incremento del rendimiento, pero también es un arma de doble filo, porque me aumenta también la posibilidad de pérdidas. Por último está lo que es la reducción del apalancamiento, que me da como resultado una reducción del rendimiento y del riesgo. Veámoslo aquí, ya para ir concluyendo, lo que es el tipo de apalancamiento. Yo voy a tener ese apalancamiento total. Aquí lo que tienen es una estructura de un estado de resultado. Yo puedo tener el apalancamiento operativo, como les decía, donde puedo tratar de incrementar mis ingresos manteniendo la misma estructura operativa. Por ejemplo, en el caso del costo de ventas, yo puedo tratar de mantener las unidades o digamos el inventario, buscar mejores costos. Con los gastos operativos, tratar de sacar mayores resultados de ventas, manteniendo la misma nómina, los mismos insumos que tengo, sin hacer inversiones adicionales. Pero también está el apalancamiento financiero, donde puedo, digamos, tomar dinero prestado, puedo aumentar lo que es el pago de intereses. Sin embargo, puedo enfocar esos recursos adicionales para obtener mayores ingresos. Fíjense que el apalancamiento operativo se enfoca solamente en lo que es esa parte de ventas y gestión y administración de la empresa, y la parte financiera se va a lo que viene siendo las utilidades disponibles para acreedores y accionistas de cara a un incremento en la actividad de la empresa. Bien, con esto concluye la presentación. Voy ahora veamos lo que serían las dudas que tienen a través del chat. Veo que actualmente no. Ok, déjenme ir viendo todas las preguntas que tenemos acá en la conversación para poder irles apoyando con una respuesta. Bien, la primera pregunta dice acá que a nivel empresarial, ¿qué porcentaje de mis ingresos debo destinar al pago de mis deudas? A ver. Ok. A nivel empresarial, ¿qué porcentaje de mis ingresos debo destinar al pago de mis deudas, tomando en cuenta la situación económica actual, donde los ingresos y la productividad de la empresa han bajado considerablemente? Bien, en este caso lo que puedo plantear es lo siguiente. Estamos en una situación excepcional, obviamente, y va a depender del tipo de empresa de que se trate. La verdad es que el pago de las deudas va a depender siempre de su capacidad de generar ingresos que haga que la empresa sea sustentable en sí.
Si esto no es factible en corto plazo, lo que tocaría es una negociación, una reestructuración de la deuda en términos de cronograma de pagos o de plan de pago, o de excepciones o flexibilidad durante un periodo que puede ser negociado. Pero eso, en el caso de que no sea factible la sostenibilidad de la empresa, ya es un punto donde se debe tomar una decisión de continuar o sencillamente cerrar y saldar todos los compromisos. Pero recordemos que es una situación excepcional, por lo que tal vez las decisiones de naturaleza permanente deban tomar en consideración con mayor cuidado. Otra pregunta acá es, ¿podría realizarse un flujo de efectivo mensual con el fin de ver si operativamente está generando efectivo? Claro que sí. De hecho, a nivel industrial, por ejemplo, y en el caso de los bancos, se tiene lo que es el análisis del gap. La superintendencia lo exige incluso a nivel mensual, donde tú puedes ver, en el caso de un banco, por ejemplo, qué vencimientos tú tienes en un día, en 3 días, en 7 días, en un mes, en 5 años, y qué flujo de efectivo tú tienes, o sea, qué tú esperas recibir por tu cartera de préstamo y por tus inversiones en esos mismos plazos. Y tú puedes ver si un banco o una empresa tiene un excedente o un déficit de liquidez esperado en los próximos días o semanas. A nivel personal, está lo que es el presupuesto de efectivo, un presupuesto puro y duro. Todos sabemos cuánto vamos a recibir de sueldo, por ejemplo, y podemos planificar nuestros pagos, que también son bastante seguros, si son préstamos bancarios, y lo que consumimos. Todos consumimos, por ejemplo, electricidad, que es más o menos algo esperado, las telecomunicaciones, gasolina, y son gastos previsibles. Y en ese caso tú puedes hacer ese flujo de efectivo mensual y hasta semanal o quincenalmente, dependiendo de cómo sea tu flujo de efectivo. Otras preguntas tengo acá. Buenas noches, profesor. Desde su punto de vista, ¿cómo se afectará la tasa de interés activa y pasiva como secuela de la pandemia? Miren, como han visto, la tendencia ha sido a la baja desde el inicio de la pandemia, y obviamente es atribuible totalmente a las medidas tanto de carácter regulatorio para proteger lo que es la cartera de clientes de los bancos, para apoyar a lo que son los deudores, pero también de parte del Banco Central y del Ministerio de Hacienda para manejar lo que serían requerimientos extraordinarios de liquidez en nuestra economía. Entonces, en este sentido, dados los altos niveles de provisión de liquidez y facilidades que ha dado el Banco Central para liberación de encaje legal, préstamos a bajo costo, lo que es la facilidad para que las entidades no tengan que provisionar adicional o deteriorar su cartera, y la flexibilidad que han otorgado las entidades, hemos visto que las tasas han venido bajando. Esta es una consideración, nada de ni siquiera hablando por Universal ni refiriéndome a las autoridades monetarias ni fiscales. Sí les puedo decir que entiendo por el análisis de la coyuntura que las tasas sí se van a mantener, si no bajando, se van a mantener a niveles bajos por un plazo, digamos, hasta que podamos hablar de una recuperación a nivel económico, no así sanitario, de lo que ha sido esta crisis por esta pandemia. Entonces, ciertamente lo que toca ahora mismo es renegociar deudas en el caso de que sea una posibilidad, tomar con mucho cuidado las decisiones de financiamiento para adquisiciones grandes, y pensar obviamente a futuro, porque las tasas no se van a mantener bajas para siempre. Así que si toman una decisión de inversión de financiamiento, digamos, a 20 años, sepan que en menos de 2 años, bueno, a menos que contemple un periodo fijo, eventualmente van a tener una revisión. Y en ese sentido deben evaluar su capacidad de pago para que esa inversión sea sostenible
ese endeudamiento sea sostenible. Bien, no veo que haya más preguntas, no sé si tengan algún otro comentario, tenemos bastante tiempo, no sé si pueden hacerlo a través del micrófono o si quieren seguir escribiendo a través del chat. Rafael, si no, ¿sí? Excúsame, te quedaron 2 preguntas arriba, más arriba. Déjenme ver. Vamos a ver. Si me puedes ayudar leyéndomela, porque estoy viendo Sí, aquí claro. mucho saludo y mucho join del Ok, meeting. la primera dice, dado la situación actual que vivimos en las economías mundiales, ¿a qué plazo sería más recomendable hacer inversiones en mercado de valores? ¿A mayor plazo, obteniendo una tasa promedio, o a corto plazo, esperando que las mismas suban en un corto plazo? Ahí voy a ir con el depende. ¿Por qué depende? Cada cabeza es un mundo y cada cabeza es un mundo cambiante. Si vemos lo que es la evaluación, el mundo de las inversiones, vamos a ver, nos vamos a encontrar con diferentes perfiles de riesgo también. Y una misma persona puede pasar de ser muy conservador, muy arriesgada a muy conservadora. Vamos a ver el ejemplo de una persona que está recientemente ingresando al mundo laboral, un profesional joven que empieza a trabajar. Es alguien que no tiene compromisos y tiene toda su vida laboral por delante para recuperar cualquier dinero que haya puesto en riesgo en una inversión. Fíjense que los jóvenes tienden a ser un poquito más arriesgados al momento de invertir un dinero. Sin embargo, si eres alguien que está ya evaluando en fase de retiro, alguien que tiene 60 años, va a pensar más en cómo cubrir el día a día, va a buscar más inversiones seguras, más inversiones con un plazo fijo, va a estar con menos apetito de lo que es riesgo de mercado, de tener pérdidas en el mercado. Por otro lado, también está la disponibilidad que tienes. Si ese dinero que tienes para invertir es lo único con lo que tú cuentas, debes considerar que debes conocerte. No todo el mundo se conoce. Debes saber cómo tú puedes reaccionar ante pérdidas. En el caso de que el dinero o parte del dinero o todo se pueda perder en el corto plazo por la fluctuación que hay en el mercado. Pero si solamente cuentas vamos a decir que si tienes cubierta tus necesidades planificadas de aquí a 6 meses, de aquí a un año, tú podrías considerar hacer inversiones en plazos mayores. Pero para eso debes estar seguro de que tienes tus gastos de aquí a 6 meses, a un año, planificados y cubiertos con inversiones de más corto plazo. También está obviamente la posibilidad de diversificar por monedas y por tipo de instrumentos. Ahí tú tienes fondos de inversión, títulos de deuda, certificados bancarios, entre otros. No sé si tengan otra pregunta en ese sentido o si quieran que amplíen algún aspecto. Hay otra, no en ese sentido, hay otra. Okay. ¿Cuál es el financiamiento más barato para una empresa? Utilidades retenidas. Es un financiamiento que no tiene explícitamente, o sea, reinvertir en la empresa. Es un financiamiento que no tiene un costo explícito. Pero obviamente para que las utilidades retenidas sean una fuente de crecimiento en la empresa, debe haber una rentabilidad, debe haber una posibilidad de sacar una rentabilidad de ese dinero. Si no, está sencillamente castigando al inversionista. Entonces, ya lo que sería deuda o capital accionario va a ir siendo más costoso de forma creciente a medida que vayas sobreponderando en uno frente al otro. Me explico. Si yo como inversionista en una empresa tengo el 10% de la empresa y el 90% o lo tengo repartido con otros accionistas y el 90% está en deuda, si yo veo que nos piden inversiones como accionistas y nos llevan a tener acciones por el 70% de la empresa, va a llegar un punto que yo voy a decir, espérate, yo estoy esperando una rentabilidad mayor que la que yo podía esperar cuando éramos el 10% de la empresa. De igual forma,
el banco me puede ofrecer una mejor tasa al principio, cuando estoy incurriendo en deuda inicialmente, que mi estructura financiera es el 10% deuda y el otro capital, pero a medida que yo veo que la empresa sigue pidiendo préstamos, voy a exigirle mayor tasa de interés por seguirle prestando, porque cada préstamo viene siendo un compromiso financiero, y cada vez que voy incrementando el compromiso financiero, o sea, el servicio de la deuda, estoy inyectando el riesgo financiero a la empresa. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que es el pecking order, el orden de preferencia, en lo que es la fuente de financiamiento, donde voy a preferir inicialmente utilidades retenidas, luego deudas, donde tengo la ventaja impositiva incluso, y obviamente deuda a nivel formal, y luego lo que sería la emisión de capital, que tiene la desventaja de que diluye la participación de inversionistas anteriores. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tenemos tiempo todavía incluso para tener un pequeño coloquio, cualquier cosa, sobre la situación actual, las expectativas, etc. Hoy aplausos. Aquí están las preguntas. Bien, bueno, en caso de que no haya más preguntas, entonces le entrego el control al equipo coordinador para sus comentarios finales. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder haberles asistido con este taller, y obviamente dejo abierta la posibilidad para que me puedan contactar, no sé si a través del equipo coordinador o como consideren adecuado, para fines de guía con este material que les estaremos facilitando, y con cualquier ejercicio que les ayude a mejorar la comprensión sobre los conceptos abordados en el día de hoy. No sé si quieren aprovechar y ver en la misma presentación, revisitar algún punto, que tenemos de hecho bastante tiempo. Estoy acá a sus órdenes. En caso de que no haya más preguntas o comentarios, entonces queda en manos del equipo coordinador. Muchísimas gracias a Rafael Mejía por su exposición de esta noche. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo módulo. Pasen todos muy buenas noches.